Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, no con lo que pagan en los autobuses, ni en los trenes, ni en ninguna cosa de esas. Tenemos el placer y el privilegio de tener con nosotros a don Carlos Melegatti, uno de los... Alguna vez yo dije que era el director de división que yo más admiraba, y no voy a decir dónde estaba yo ni lo demás, pero es alguien a quien yo no conocía hasta que llegué a ese lugar y que se ganó mi admiración a través del entusiasmo, del orden, de la creatividad con que hacía cosas. Y por supuesto, SIMPE, independiente de todos los demás que están involucrados, es un logro y tal vez, si le parece, don Carlos, hablemos de SIMPE y la pandemia, porque habría sido otro mundo. Y déjeme decirle algo más. Elena el otro día me habló de que no muy lejos de su casa había un señor que vendía aguacates y decía efectivo, es decir, estaba al lado de una calle con un cafetal atrás y decía efectivo o SIMPE. Por favor, don Carlos. Muchas gracias, don Juan. Siempre es un gusto venir aquí. Aparte, salgo inyectado, digamos, después de escucharlo a usted. Veníamos desarrollando un monedero electrónico, sí, necesitaba el país un monedero electrónico ampliamente utilizado, eso es lo que conocemos como SIMPE Móvil. Usted recordará que lo desarrollamos alrededor del 2015, empezó a caminar como un bebé, digamos, ahí, y fue muy bueno porque al inicio de la pandemia la gente empezó a quedar sin trabajo, digamos, los comercios cerrando, reducción de jornadas, y las personas tuvieron que irse a la casa a producir. Esa es un poco la realidad. Pero en las casas no hay datáfonos, ¿sí? No está bancarizada las casas de uno, por decirlo de alguna forma. Es el mundo formal el que está bancarizado. Y SIMPE Móvil resolvió ese problema. Y lo digo con números, digamos, al inicio de la pandemia, SIMPE Móvil estaba haciendo 1 millón de transacciones mensuales, y en diciembre del 2021 ya estábamos haciendo 1 millón de transacciones diarias. Eso es éxito y lo demás son vaciladas. Sí, el año pasado el país hizo 226 millones de operaciones de SIMPE Móvil por casi 3 billones de colones, ¿sí? 3 millones de millones. Y esperamos para este año, digamos, sobrepasar los 350 millones de transacciones. O sea, entonces, ¿qué significó la pandemia? Un desarrollo exponencial de los medios de pago y fundamentalmente de SIMPE Móvil. Digamos, también han crecido las tarjetas, otros instrumentos de pago, sí, todo ha crecido, pero SIMPE Móvil fue vertiginoso el crecimiento. Dijo alguna vez en una conferencia el expresidente Cubero de que también fue muy útil en términos del bono proteger, porque para recibir el bono proteger había que estar bancarizado. Entonces, además de todos los logros que ustedes estaban haciendo, el que le tocó bono proteger, que es una excelente política de la administración que terminó, frente a una situación fiscal complicada y todo lo demás, pero no entremos en eso, coadyuvó a el proceso de bancarización, y bancarización es la dimensión financiera de la democracia. Claro, justamente otro producto que hicimos, que creamos y reglamentamos en el 2015 fue la construcción de las cuentas de expediente simplificado. Antes era muy difícil, digamos, abrir una cuenta en un banco. Después que creamos las cuentas simplificadas, con solo presentar un documento de identidad,
un número, una cédula, un DIMEX para los extranjeros residentes o bien un pasaporte, se le podía abrir una cuenta, digamos, ¿sí? Eso fue importantísimo cuando vino el proceso del bono proteger. El bono proteger le llegó a más de 1 millón de personas y había muchas de esas personas que eran de la base de la pirámide y no tenían cuenta, no estaban bancarizadas. Y entonces ya las pudimos bancarizar con las cuentas de expediente simplificado. Sí, porque hay que darle una cuenta y un medio de pago, digamos así. Y entonces fue fantástico, utilizamos todas las herramientas del SIMPE a través de los bancos y fue relativamente fácil el proceso de bancarización y de hacerle llegar los recursos del Estado a todas estas personas que estaban pasando situaciones difíciles. Sí, eso hay un admirado por mí expresidente de la República que alguna vez dijo que este era el país de no se puede. Bueno, el expediente simplificado significó que sí se puede. Sí se puede, sí, siempre se puede. Solo que a veces cuesta un poquito más, digamos así, pero siempre se puede, eso es una máxima. Y bueno, fue interesante porque veníamos ya desarrollando muchísimas cosas, digamos así. Ahora vamos a hablar un poquito del transporte público, pero también muchas cosas nacieron alrededor del 2015. ¿Y por qué nacieron ahí? Porque el SIMPE ya teníamos en el 2015 un poquito más de 15 años de existir. Y dijimos, habíamos desarrollado todo lo que es los pagos de alto valor, digamos, el alto valor del país. Eso fue lo primero que hicimos y así empiezan los desarrollos del sistema de pago. Pero justamente en el 2015 dijimos, ¿cómo empezamos a hacer inclusión financiera más potente, a crear mecanismos para el bajo valor? ¿Sí? Y ahora, bueno, transporte público es el micropago, digamos así. Pero entonces ahí fue donde nacieron las cuentas simplificadas, nacieron las tarjetas contactless también. Desde ese año ya empezamos a crear toda la articulación para pagar simplemente aproximando las tarjetas y eso ya se ha difundido. Tenemos casi 9 millones de tarjetas y casi el 98% de esas tarjetas son contactless en el país. Ya tenemos una cultura, no entregue nunca la tarjeta, ahora vamos para poner el PIN, más seguridades todavía en las tarjetas. Entonces, bueno, todo eso nació en el 2015 y sí se puede. Sí. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar, don Carlos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor de Sí Se Puede, don Carlos Melegatti, del Banco Central. Sí, bueno, la otra que tenemos que conversar es sobre los micropagos. Voy a hacer un resumen muy rápido. Digamos, en Costa Rica se hacen alrededor, si quisiéramos tener una foto del sistema de pagos del país, se hacen alrededor de 2.200 millones de pagos al año, ¿sí? Eso es lo que hace una sociedad de 5 millones de habitantes, 2.200 millones de pagos. Y eso está dividido como en 4 partes, ¿sí? El 25%, ¿sí?, de esos 2.200 millones son los pagos que se hacen entre los bancos, hacer transferencias de fondos dentro del mismo banco, entre bancos a través del SIMPE, SIMPE móvil, ¿sí?, alrededor de 500 y algo de millones. El otro cuarto son las transacciones que se hacen con tarjetas en los comercios. El año pasado se hicieron 546 millones de transacciones con tarjetas. Y vea, eso es la mitad ya, o sea, nuestros pagos están digitalizados en un 50%, y eso es una estadística muy alta si lo comparamos con el resto de países latinoamericanos. El resto es efectivo, ¿sí?, el otro 50%. Ahora, de ese resto del 50%, la mitad de esos es el transporte público. En el transporte público se hace el 25% de las transacciones totales. Sí, se hacen alrededor de 550, 600 millones de transacciones. Viajes donde las personas tienen que pagar. Son transacciones de muy bajo monto, ¿sí?, $1, $1.50 en promedio la transacción, pero son todas las transacciones del mundo, ¿sí? Entonces,
Si somos exitosos, digamos, en el proceso de digitalizar los pagos en el transporte público, aparte de las enormes externalidades que tiene la información que arroja el pago en el transporte público para modernizar el transporte, para definir correctamente las tarifas, etcétera, ¿sí? Que podemos hablar de eso, podríamos llegar a tener en muy poquito tiempo un 75% de digitalización, digamos, de los pagos en el país, con las implicaciones también que esto nos va a impulsar la inclusión financiera, la bancarización, etcétera, porque en el fondo en el transporte público se suben todas las personas, digamos, de los diferentes estratos, digamos, y sobre todo de los estratos bajos. Entonces, el avanzar en la digitalización de los pagos, en el pago en el transporte público, es una meta que venimos impulsando hace muchos años y bueno, y ya estamos dando los primeros pasos. Y le ha costado. Yo que de alguna manera lo vi trabajar en esas cosas, lo escuché de toda la carrera de obstáculos que se le presentó, y entonces sí, cuando creo que son 2 líneas, Sabana Cementerio o algo así, yo dije mis aplausos para don Carlos, porque se logró comer a León en vez de que León se lo comiera a él. Sí, iniciamos la operación del pago en el transporte en Incofer en septiembre del año pasado. Ya tenemos todas las líneas de Incofer y ya estamos haciendo el 30% de los pagos en Incofer ya son pagos electrónicos, ¿sí? Y viene aumentando día con día. Y el mes pasado, digamos, ya iniciamos con Sabana Estadio, Sabana Cementerio, solo en 4 buses en este momento, pero ya se puede pagar. En unos 15 días vamos a tener 30 buses y en los próximos 3 meses esperamos tener 200 buses de varias empresas, una de Grecia, de Heredia, de Cartago, digamos, sí, porque no quisimos solo centrarnos en San José, sino que el pago electrónico se sienta, digamos, en todo el país. Y, por supuesto, tenemos un trabajo enorme, digamos, de incorporar 5.000 buses, 350 empresas, una industria que trabajan 30.000 personas, que mueven a toda la población del país, digamos, sí, una industria compleja, digamos, sí, pero que sentimos que nos está apoyando. Tenemos el apoyo ya de los reguladores. Ahora con el cambio de gobierno vamos a tener que llamar de nuevo, sí, y un poco evangelizar a las nuevas autoridades, pero bueno, estamos mucho más preparados que en cambios de gobiernos anteriores. Sí, yo recuerdo posiblemente hace 15 años o hasta tal vez más, un viaje en autobús saliendo de Barrio México y tomando un bucecito que iba parando en enorme cantidad de lugares, es decir, era Monteverde el viaje, y entonces sobre todo esa ruta hasta Río Lagartos y todavía hacia arriba, y entonces es posible que esa ruta tenga ahora un mejor bus, porque además era un busecito muy, sí, muy básico, pero ahora en este nuevo mundo estoy seguro que esa ruta y otras deben tener cosas muy interesantes. Sí, claro, y lo que queremos es, y por eso creemos que tenemos el apoyo, digamos, de las autoridades, el pago electrónico, digamos, tiene el pago en el transporte público tiene beneficios, digamos, sí, porque nos ayuda a bancarizar a la población, porque sobre todo lo estamos haciendo también con tarjeta bancaria, tarjetas de débito, de crédito, relojes, pulseras, con cualquiera de esos instrumentos ya se puede pagar en el transporte público. Ha sido muy difícil, digamos, preparar el sistema, pero ya lo preparamos para que si un extranjero llega a Costa Rica, con su misma tarjeta que le dan en Alemania, en Inglaterra, en Japón, podría pagar, digamos, el transporte público en Costa Rica sin ningún problema. No le tenemos que vender otro instrumento, digamos, ¿sí? Estamos hablando que las tarjetas de pago del mundo, ¿sí?, se pueden usar en el transporte público y ya preparamos el sistema para poder cobrarles sin ningún problema. Claro, y además, perdón que lo interrumpa ahí, y además no tiene, imaginémonos un coreano, por decir algo, no tiene que hablar con el conductor, es decir, una vez que le expliquen que puede pagar,
sin saber nada, pone su tarjeta y chan. Porque esa práctica, esa experiencia de usuario, ya ellos la tienen en otros lugares. El mundo entero, digamos, se está preparando, Nueva York, Londres es el ejemplo, Sydney, el mundo entero está preparando, digamos, el transporte público para pagar con tarjeta bancaria. Entonces nosotros estamos en esa corriente. Y ya no es aquello de venderle a usted una tarjeta, como se acuerda cuando usted iba a ciudades y que le vendían una tarjeta y tenía que ir a recargarla, y si tenía plata en la tarjeta, después no se la devolvían. Todo ese tipo de cosas, digamos, ya desaparece cuando se usan instrumentos bancarios. Nos estamos volviendo un país del siglo XXI, don Carlos, y usted es parte en las dos cosas, en las cosas que hace y en esa actitud de que sí se puede, y en este caso sí le costó, pero sí se pudo. Sí, siempre se puede, en serio. Lo que hacemos nosotros en el banco, en la división de pagos, es empujamos varios proyectos al mismo tiempo. Porque sabemos que hay algunos proyectos que se pueden mover más rápido, pero hay otros proyectos que requieren ir madurando el concepto, requieren acuerdos, digamos así. Entonces los proyectos tienen diferentes velocidades, pero lo importante es que todos los proyectos vayan avanzando. Y la medición es cómo avanzó el país. Y por supuesto que nosotros tenemos un nivel de avance, cuando ya lo comparamos con otros países de Latinoamérica, muy sustantivos. Y lo que más nos gusta, digamos, del pago en el transporte público son las externalidades. Lo que los economistas nos han enseñado que son externalidades es la información que genera en el transporte público va a ir, digamos, no el número de tarjeta ni la información de las personas, porque el sistema se está diseñando totalmente anónimo. Se subió una persona en un lugar, se bajó y se subió a otro bus. Entonces, el MOB va a poder saber cómo se desplazan los ciudadanos del país. No que es Juan o María, es alguien se desplaza de esta forma. Entonces, el MOB va a poder definir nuevas rutas, digamos, va a poder mejorar las rutas actuales, va a poder saber cuándo hay picos de uso, digamos así. Entonces, para la planificación del transporte, digamos, la información que sale del pago electrónico es fundamental. Eso para el MOB, digamos así. Para el ARECEP es ver cuál es la demanda, digamos así. O sea, porque el ARECEP tiene que calcular las tarifas y la demanda, digamos, es un elemento muy importante para el cálculo de las tarifas. Y también va a salir de un sistema de altísima confianza para que el ARECEP pueda hacer ese tipo de análisis. Excelente, don Carlos, y vamos a pedirle al canal que nos invite para el último segmento. Hablaba don Carlos Melegatti del Banco Central de cómo este nuevo sistema ayuda al MOP y ayuda a ARECEP, pero yo quiero también dimensionar esto, y ya que él habló de los economistas, hay un amigo mío, y en algún sentido hasta casi maestro mío, excepto que somos de la misma edad, que se llama don Félix Delgado, que en una conferencia estaba hablando de cómo era el sistema antes de Carlos Melegatti. Y una de las cosas era que los cheques, si usted tenía un cheque de la sucursal de Cañas de un determinado banco y no era que lo llevaba a la sucursal de Turrialba, lo llevaba a la sucursal de San José de ese mismo banco, le podía tardar hasta una semana en que se le acreditara. Por cierto, al emitor, al que emitía el cheque, se le sustraía el dinero ipso facto una vez que llegaba, pero se acreditaba al que le estaban pagando cuando Dios quiera. Y Dios quiso que apareciera el hombre del sí se puede. Bueno, el hombre del sí se puede, para ser honesto, tiene un grupo maravilloso, digamos, en el Banco Central, gente muy calificada, digamos, que son los que han hecho realidad todo esto. Yo soy uno más ahí, y también creo que todo esto, para ser bien justos, se le debe al sistema financiero de Costa Rica, que ha hecho un trabajo maravilloso, porque no podemos definir cualquier cosa, pero al final de cuentas todo eso hay que implementarlo, digamos, en el ecosistema bancario, y en general la banca, las entidades públicas, todos han puesto un poquito. Lo nuestro ha sido como
dirigirlos y ponerlos ¿sí? Más o menos eso, un poco, digamos, motivarlos para que la cosa funcione. Pero lo que usted dice es cierto. Cuando ingresé al Banco Central, allá como en el año 95, me pagaron la nómina y se pagaba con cheques. Entonces yo todo contento, cruzo la calle, no voy a decir a qué banco, pero crucé la calle, digamos, y fui a un banco y deposité mi nómina, digamos, sí, el cheque. Me tardaron 10 días en entregarme los fondos, ¿sí? 10 días, ¿sí? Perdón, y déjeme decir una cosa. Ese banco estaba cruzando la calle, efectivamente, cualesquiera que fuera, y como había varios, no estoy diciendo cuál, además yo no lo sé, pero era cruzando la calle, es decir, es de pellizcarse y no sentirse. Sí, y yo no era el que me trataban peor, digamos, sí, porque en esa época había empresas que depositaban un cheque y les tardaban 30 días, ¿sí? Y así fue como nació el SIMPE, ¿sí? Hubo una ley, ¿sí? En el año 95, la ley orgánica del banco, que se aprueba en el año 95 y dice, todo cheque que se deposita hoy tiene que ser acreditado a más tardar mañana, ¿sí? A más tardar mañana al final del día. Claro, pasábamos de 30 días a un día, digamos, y ya eso era una maravilla. Y bueno, así fue, el SIMPE nació automatizando el procesamiento de los cheques. Por dicha, estamos a muy poquito tiempo, digamos, de ya no tener cheques, eliminar los cheques. Los cheques son, digamos, son riesgosos, digamos, se puede falsificar un cheque, pero ya la verdad es que los bancos han hecho productos de tan alta calidad que la sociedad no requiere cheques. Y ahí ya nos estamos pareciendo un poco a los países nórdicos que hace algunos años ya eliminaron los cheques y son puras transacciones electrónicas, digamos, ¿sí? Pero eso es, o sea, hemos venido... digamos, hay dos principios que mueven a los sistemas de pago, seguridad y eficiencia, ¿sí? Seguridad, los sistemas de pagos tienen que ser muy seguros porque si no la gente no los usa, y también tienen que ser eficientes, baratos, rápidos, digamos, ¿sí? Ágiles, digamos, para la gente. Y esos son los dos grandes lanzas que tenemos para ir, digamos, construyendo nuestro sistema de pago, y creemos que hemos logrado algo de eso. El sistema de pago de Costa Rica es bastante eficiente. Nada más para que tengan un número, el SIMPE liquida diariamente alrededor de 2.500 millones de dólares, diariamente. Diariamente pasan por el SIMPE alrededor del 5% del PIB, ¿sí? En diferentes tipos de transacciones. Y eso es un nivel de desarrollo, digamos, muy importante. Hace 25 años ese número era 0. Y otra cosa más, seguridad y eficiencia. Lamentablemente, y ojalá no hubiera ocurrido, pero por decir algo, hay una empresa eléctrica en una provincia que no es la mía, e igual si fuera la mía daría lo mismo, que fue capturada por estos piratas informáticos y que yo sepa, por lo menos por lo que me entero por la prensa, no solo ustedes en el SIMPE, sino el resto del sistema me refiero bancario, se ha logrado proteger de esto. No vaya a ser que para cuando este programa se difunda lo que yo estoy diciendo no sea cierto. Ojalá, yo diría toco madera, pero ¿cómo se llama? Pero también eso es muy importante. Sí, la banca está mucho más sometida constantemente, digamos, a tener esos cuidados. También la banca tiene recursos de personal muy especializado. Entonces nosotros, desde el mismo nacimiento del SIMPE, los mismos bancos nos dijeron, nos solicitaron, queremos que se certifique la seguridad del SIMPE. Entonces contratamos a la mejor empresa del mundo, digamos, y desde el inicio, desde la misma Cámara de Cheques, certificamos, y todos los años, digamos, sí, a lo largo de 25 años, nos certifican anualmente para ver cómo están todos nuestros sistemas. Entonces estamos monitoreando constantemente. Eso es una cosa de nunca acabar, porque hoy usted tiene un software de una versión y en algún lugar del mundo ya ese software no es seguro, entonces hay que actualizarlo. Tiene un servidor, digamos, de tal tipo, hay que actualizarlo. Es una actualización constante, es algo que no, es una guerra constante, digamos, un trabajo constante para estar, digamos, sí, con los niveles de protección. Ningún sistema es 100% seguro, pero hay que tener los niveles de protección adecuados para que ese riesgo
digamos, sea lo menor posible. Y claro, los bancos, por supuesto, invierten muchísimo en esto y nosotros hacemos lo propio. Hay otra cosa que me pareció muy interesante de esto hace unos 3, 4 años, cuando la primera escuela fue comillas, voy a usar el término en inglés, qué pena, moneyless, que era en esa escuela todas las transacciones, ni monedas, ni billetes, ni nada, todo, y entonces, y creo que hay algunas otras instituciones ahora, pero creo que empezó con esa escuela y eso me dio también mucho gusto. Ese es el programa más hermoso que tenemos nosotros, se llama el programa L, Entidades Libres de Efectivo, L, ¿sí? Entonces llegamos a una organización, empezamos con un colegio, con una escuela y colegio, y entonces le dábamos cursos a los niños, digamos, sí, para que ellos hicieran el ejercicio de abrir una cuenta, de usar tarjetas bancarias, de pagar en la soda con Simpe Móvil. Ahí tuvimos el apoyo de un director buenísimo y todos los maestros, pero ese programa lo hemos seguido desarrollando, ya certificamos L a bancos, Banco de Costa Rica certificó toda su corporación, el Banco Nacional, digamos, hay varios bancos certificados y los mismos bancos nos están ayudando a certificar como libres de efectivo. Y la verdad es que no es que desaparece todo el efectivo, sino se usa muy marginalmente, digamos así, y ya tenemos más de 60 entidades certificadas. Bueno, yo la mayor parte de las compras que hago en la Feria del Agricultor o son con tarjeta o son con Simpe. ¿Le debe quedar medio minuto o algo así para su última observación? Bueno, no, digamos, aprovechando su programa, porque siempre le agradezco a los bancos, le agradezco a todas las personas que trabajan con nosotros, pero también hay que agradecerle a las personas, digamos, al público, al ciudadano, que nos ha apoyado, digamos, en todo este proceso. Sé que a veces molestamos poniéndole más seguridades, digamos, algunos instrumentos de pago, pero la verdad es que tenemos una población con una cultura digital que nos ha permitido tener el sistema que en este momento tiene el país. Excelente. A las amigas y amigos los invitamos para que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y felicitaciones. Muchas gracias, don Juan.